Hola y bienvenidos a esta sexta entrega de Power BI, curso que estaba llevando para ustedes. Bien, mi nombre es Jorge Luis Herrera, yo soy ingeniero de profesión y voy a ser tu profesor o soy tu profesor en este programa que estamos llevando de Power BI. Bien, para ello entonces vamos a hacer unas ciertas recomendaciones. Vamos a recordar algo de la nueva interfaz de Power BI en su nueva versión. Observen que yo he desactivado la parte derecha donde están los paneles. ¿Cómo lo activo nuevamente? En la pestaña Ver. En la pestaña Ver me voy y activo aquí principalmente datos, por ejemplo, que es uno de los más importantes, formato, que es el segundo más importante, ¿sí? Podemos omitir por el momento estas que están acá, como dice marcadores de selección, inmediatamente aparece. Pero tengan presente de que esto desaparece cuando tú, por ejemplo, los sacas de aquí. ¿Y cómo lo saco de aquí? Simplemente entrando aquí al más, puedo desactivar aquí y desaparece todo. Para que este panel se mantenga ahí permanentemente y no se quite, simplemente te vas aquí donde dice conmutador de panel y activas esta opción que dice mostrar siempre el conmutador de panel. Y de esa forma siempre lo tienes presente. Así no tengas absolutamente nada activado aquí. Pero puedes entrar al más y activar nuevamente estos dos elementos. ¿De acuerdo? Que son los más importantes. Otro que también es importante es activar este que está acá, que es el compilar un objeto visual. Pero si no lo activas, recuerda que siempre en los gráficos, por ejemplo, si selecciono un gráfico de líneas, me aparece aquí ya junto al gráfico mismo, ¿no? Que es este que dice agregue datos y compile el objeto visual. Y ahí lo podemos encontrar. Bien, ahora si no lo quieres tener aquí, obviamente aquí lo activas. Entonces me voy aquí a conmutador y le digo mover compilador al objeto visual. Va a desaparecer del gráfico y se instala acá con este pequeño icono que dice compilar un objeto visual. Aquí tiene el nombre de mover compilar un objeto visual. ¿De acuerdo? Bien, pero a veces me estoy acostumbrando en lo personal a trabajarlo aquí dentro de la misma gráfica, ¿sí? Entonces lo desactivo de acá. Lo que hago es simplemente entrar aquí y le digo esto, le quito este chat que está aquí. Listo, ya no lo tendría presente, sino en las gráficas que seleccione. Selecciono esta gráfica y aquí lo tengo. Si selecciono esta gráfica, acá lo tengo de nuevo. Si selecciono acá, también lo tengo. Bien, dentro de cada una de ellas también aparece este que dice agregue o quita elementos visuales. Si hago clic ahí, observen que aparecen estos elementos que ven aquí, los cuales aquí yo puedo desactivar a voluntad. Por ejemplo, si quito título, se va el título del gráfico. Si quito el eje Y, también, ¿no? El eje X se desactiva. Y aquí etiqueta de datos también. Entonces, desde aquí yo puedo controlar esta información. Por eso es bastante ventajoso esta opción del lapicito que dice agregue o quita elementos de visuales. ¿De acuerdo? Entonces aparece. Solamente el gráfico de tablas es el que no tiene ese. Solamente tiene este elemento nada más. Pero todo lo demás, ya lo comprobé, sí lo tiene. Muy bien. Recuerda que si este elemento llamado compilar lo quieres tenerlo a la derecha, primero tienes que activar esta opción, donde aquí en computador y activas aquí esta opción. Ya estaría aquí a la derecha, ¿no? Aquí, ¿correcto? Bien, para tener dos o más elementos abiertos aquí, recuerda utilizar control y haces clic en uno de acá y el de acá también. Y tienes automáticamente los tres paneles abiertos. El de datos, el de compilar un objeto visual y el de formato. Para cerrarlo simplemente vas haciendo clic en cada uno de ellos, ¿no? Y los vas cerrando. Muy bien. Entonces, otra información que quería aclararte también en este punto, que lo enseñé en la versión anterior, en el primer video, fue esto, de métricas por cantidad. Vamos a pasar aquí. Cuando te enseñé a sacar el porcentaje que está aquí. En la anterior versión se podía hacer de la siguiente forma, ¿no? Tú colocabas ahí un campo, vamos aquí a los datos, a los, al conmutador, al compilar, perdón, compilar un objeto visual. Y aquí estaba, ¿no? Tú entrabas una flechita aquí y fíjate que aquí podías encontrar la opción que decía porcentaje del total general. Ahora no lo vas a encontrar así, tan fácilmente. Bien, para hacerlo en realidad lo vas a hacer de la siguiente forma. Vas a abrir el compilador, ya sea aquí, acuérdate, o ya sea aquí en el mismo elemento. Entonces te vas aquí al que jalaste, ¿no? Que fue cantidad dos veces, clic derecho y aquí está la opción. En mi caso me costó un poco de trabajo encontrarla en esta nueva versión, pero aquí la tenemos. Y fíjate que dice porcentaje del total general. Si le digo ninguno, me va a mostrar la misma, ¿no? La misma que la cantidad vendida. ¿De acuerdo? Para convertirla en porcentaje esto al 100%, nuevamente clic derecho, le digo aquí mostrar valor como y le digo porcentaje del total general. Y listo, ahí aparece con porcentajes.
Esto lo enseñé en el primer video, pero estoy haciéndote recordar porque como ya tienes una nueva versión con estos elementos visuales, esta interfaz, pues cambia un poquito el tema. Muy bien, una vez dicho eso, entonces nos volvemos acá. Y vamos a ver hoy día el tema de medidas. Vamos a trabajar con medidas. Hemos hecho columnas calculadas, dos tipos de columnas calculadas, ¿no? Lo hicimos, recordemos un poquito, aquí en el calendario. Hicimos la columna calculada de año, de mes, formato, día, formato otra vez aquí, el weekday para sacar el día de la semana, el número de la semana también correcto, el mes. Acá también ponemos el trimestre, el bimestre, cuatrimestre y semestre. Hicimos todas estas columnas. Estas se conocen como columnas calculadas también, funciones DAX. Y también hicimos dentro de ventas 3 columnas calculadas, que fueron estas que están al final, donde sacamos nuestros ingresos, ¿no? Y ahí calculamos, me voy a sacar un poquito, multiplicando la cantidad vendida de ventas con el precio unitario. Esos fueron nuestros ingresos, ¿no? Y los costos fue la cantidad vendida con el costo unitario, ¿no? De unidad. Y la utilidad fue simplemente restando nuestros ingresos con el costo, o sea, estas dos columnas. Esto también se conoce como columnas calculadas. Bien, para la información que tenemos, que son en realidad 7000 filas, para Power BI no es mucho esta cantidad de filas, así que las columnas calculadas están trabajando perfectamente bien. Pero va a llegar un momento que trabajes con información realmente grande. A eso se le conoce como Big Data. O sea, grandes cantidades de información, miles de filas, cientos de filas y miles de filas, hasta millones de filas puedes trabajar. ¿Sí? En ese caso, obviamente por tanta cantidad de información, el programa se va a poner un poco más lento. Y se pone mucho más lento cuando empiezas a hacer columnas calculadas como las que hemos hecho nosotros. Para mejorar esa performance, ¿sí? esa velocidad en Power BI, se recomiendan crear medidas. Ese sería uno de los puntos. Crear medidas en vez de columnas calculadas. Con eso no te digo que no puedes hacer columnas calculadas, puedes hacerlas cuando las necesites. Pero estas que ves como ingresos y costos y utilidad, fácilmente podemos hacerlas como medidas y no como columnas calculadas. Ten presente que en DAX existen dos tipos de funciones DAX. Las columnas calculadas que estás viendo aquí, que son las que hemos hecho en el calendario, y las medidas. Ese es el tema que vamos a ver hoy día, las medidas, ¿de acuerdo? Y vas a ver la diferencia entre los dos. Otro punto importante en las medidas es que son más rápidas que las columnas calculadas, utilizan menos recursos de memoria dentro de la computadora y dentro también del mismo programa de Power BI. BI es un programa muy potente, trabaja con cantidades enormes de información, pero también tienes que ayudarle un poco, de no sobrecargarlo demasiado. Y eso sucede cuando empiezas a crear muchísimas columnas calculadas. Para ese caso, mejor realizo medidas, ¿de acuerdo? Entonces, con el tiempo te vas a acostumbrar a trabajar más con medidas que con columnas calculadas. Pero vuelvo y repito, puedes utilizar columnas calculadas las veces que lo necesites, pero sin exagerar mucho en hacer demasiadas columnas. Bien, entonces vamos a crear medidas. Tercer punto, ¿por qué crear medidas en vez de columnas calculadas? Porque las medidas en el futuro las vas a utilizar con otras medidas más y vas a hacer otro tipo de operaciones, otro tipo de expresiones. Y ahí te van a facilitar la vida, ¿no? Dentro de este análisis de datos en Power BI. Entonces vamos a hacer entonces las medidas. Vamos acá a informes, simplemente aquí. Y lo que voy a hacer es duplicar esta hoja. Clic derecho, y digo duplicar página. Muy bien. Y aquí en este mismo elemento, correcto, voy a crear las medidas. Entonces acá le vamos a colocar por nombre medidas a la hoja. Medidas. Y todo esto lo vamos a cambiar ya por medidas. Bien, una recomendación y una buena práctica es crear una tabla especial para las medidas. De acuerdo, aquí por ejemplo donde están los datos, que son los datos, dice calendario y ventas, voy a crear una tabla especial, una cajita especial donde voy a grabar todas las medidas que voy a hacer. Y así no las tengo por todos lados, no las tengo aquí en ventas, no las tengo aquí en calendario, más adelante vamos a trabajar con diferentes fuentes de datos, muchas tablas a la vez, y no tenerlas regadas, por decirlo de alguna forma, en cada una de esas tablas. Para ello voy a crear un repositorio, un lugar donde las voy a colocar a todas. Eso se llama buenas prácticas. Entonces me voy a inicio, en la parte superior, y en inicio hay un botoncito que dice especificar datos. Pulso ese botón y aquí sale una columna que dice columna 1 y en la parte inferior dice tabla. Eso lo voy a borrar y voy a colocar aquí medidas y entre mayúsculas coloco DAX.
Recordemos que DAX significa expresiones de análisis de datos, ¿sí? Vamos a crear medidas. Y pulsamos el botón cargar. Eso automáticamente me va a hacer que aparezca una tablita especial aquí a la derecha. Observen que se está creando, ¿sí? Donde está calendario y ventas, aparece una tercera más. ¿Ve? Aquí la tenemos, ¿ve? Calendario, medidas y ventas. Si abrimos medidas DAX en la flechita, aparece la columna 1 que estaba por defecto, ¿sí o no? No la puedo borrar porque si hago clic derecho y lo borro en estos momentos, aquí hay una opción que dice eliminar del modelo, también se me va a borrar la tablita que dice medidas DAX. Esta tabla es una tabla especial, ¿sí? No tiene nada que ver con ventas ni tampoco nada con calendario. Es una tabla muy especial para que ahí sea nuestro repositorio y guardemos todas las medidas. Si nos vamos al modelado aquí, a la tercera vista, siempre cerramos esta opción por favor de acá. En esta vista vemos nuestra tabla ventas, vemos nuestra tabla de calendario y detrás miren está esta tablita que hemos creado especial. Vamos a ordenar esto por acá por ejemplo y esto por acá y nuestra tabla de medidas. La vamos a abrir porque en estos momentos esto se va a llenar. Esta tabla llamada medida DAX no se debe conectar con absolutamente nadie, ni con calendario ni con ventas, pero a su vez todo lo que hagamos aquí trabaja directamente con las dos. Esto simplemente es una caja, un repositorio para tener ordenado todas las medidas, ¿de acuerdo? Entonces esta es nuestra vista modelo. Nos pasamos entonces acá, por ejemplo, a los datos y si vamos aquí a seleccionar, por ejemplo, tabla, el calendario nos muestra todo lo que es calendario. Si seleccionamos ventas, nos muestra todo lo que son ventas. Si seleccionamos medidas DAX, nos muestra la columna única que está acá. Y aquí van a estar las medidas. Bien, nos vamos acá entonces y vamos a crear nuestra primera medida. Por ejemplo, yo tengo una columna, voy a abrir un poquito más esto, hasta aquí, para que se vea todo. Una columna calculada implícita. Acuérdate que las columnas calculadas implícitas son cantidad vendida, costo unidad y precio unidad, porque son columnas que vienen desde la misma fuente de datos, el origen de datos, que en este caso es Excel. ¿Sí? Eso ya lo habíamos mencionado en la primera clase. Y las columnas calculadas explícitas, las que hemos hecho nosotros desde cero, son estas que dice costo, ingresos y utilidad. Y lo podemos ver por una pequeña tabla con una autosuma chiquita. Entonces, esta columna calculada implícita que viene desde Excel, la quiero tener pero como medida. La puedo hacer y voy a guardarla aquí dentro de este repositorio que dice medidas DAX. ¿Cómo hago eso? Bien sencillo. Me ubico en medidas DAX, clic derecho y le digo nueva medida. ¿Correcto? Aquí dice también nueva columna, pero debe decir nueva medida. Clic ahí. Miren que aparece la barra de fórmulas arriba. Me voy a acercar con la tecla control y la ruedita del mouse, así de esta forma. También lo puedes hacer con el táctil si estás trabajando solamente con Lacton, sin mouse. Y aquí le voy a poner el mismo nombre. Vamos a ponerle aquí cantidad. Luego igual. Y voy a sumar toda la columna cantidad vendida. Para ello utilizo una función llamada sum, correcto, que significa suma. Y esta medida sum me pide lo siguiente, me dice, pásame el nombre de una columna. Entonces le paso ahí cantidad vendida de la tabla de ventas. Clic. Eso es todo y cierro paréntesis. Lo que va a hacer esa función sum es simplemente sumarme toda la columna. O sea, esta columna que ven aquí en ventas, que significa cantidad, toda esta me la suma. ¿De acuerdo? Y recuerden que la suma de todo esto, si nos damos cuenta en las métricas, viene a ser 244.864. Eso es lo que he hecho. Pero lo he hecho internamente. ¿De acuerdo? Internamente. Y ahí la tengo. ¿Ve? Sale cantidad. Y ahora el signo o el pequeño icono que tiene es una pequeña calculadora chiquita. Eso te indica a ti que eso es una medida. Ahora ya puedo borrar esta columna 1 para que no esté aquí. Clic derecho y le digo aquí eliminarla, eliminar del modelo. Me pide que sí, lo elimino y automáticamente se va. Y mira que medidas pasa a primer lugar, sí o no. Si nos damos cuenta, calendario está en segundo lugar, ventas en tercer lugar y las medidas pasan en primer lugar. Ahora está nuestra medida. Si la selecciono, ahí la pueden ver en la parte superior. Repito, la función sum lo que he hecho es simplemente sumar toda la columna cantidad vendida de la tabla de ventas. Si yo, por ejemplo, la coloco en una tarjeta como esta que tengo aquí, voy a copiar esta tarjeta que tengo aquí, control C, control V. Ahí está esta tarjetita. Voy a quitar ese campo. Entonces me voy aquí a mi compilador de compilar un objeto visual. Quito el campo y en su reemplazo le digo agregar.
voy a colocar la medida que he creado, cantidad. Y miren, ahí está la cantidad, que es la misma que la que está arriba, ¿sí o no? Sino que esta utiliza un campo, ¿sí? Que viene a ser este que está acá, correcto, que dice la columna implícita, que dice cantidad vendida, mientras que esta que hemos hecho utiliza la medida que hemos creado, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí solamente falta seleccionarla y colocarle la comita de millares, ¿no? Para que esté con esa comita porque son números grandes. Muy bien, voy a dejarla momentáneamente ahí porque la voy a necesitar, pero después la vamos a borrar en esta hoja, ¿de acuerdo? Bien, sigamos entonces. Ahora voy a crear, fíjense que estoy en métricas por cantidad, ¿de acuerdo? Estoy aquí en esta, solamente para probar esto. Ahora voy a crear otra columna, una otra medida que me permita sacar, por ejemplo, el promedio de las cantidades vendidas. Entonces le digo clic derecho de nuevo, nueva medida. Y arriba voy a poner, por ejemplo, el promedio, prom, de cantidad. Así, igual. Y voy a utilizar la función average, que viene a ser esta que está acá, que significa promedio, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí las funciones DAX se utilizan todas en inglés. A pesar que el programa está instalado en español, todas las vas a utilizar en inglés. No hay ninguna función que las vas a encontrar en español, al menos no en estas versiones actuales. Quizá más adelante, en versiones futuras, ya cambien los nombres de las funciones, ¿no? A español, pero por el momento no. Entonces, lo primero que me pide Average me dice, pásame el nombre de una columna. Le voy a pasar cantidad de la misma tabla de ventas, ¿no? Cantidad vendida en la tabla de ventas, nada más, igual que suma, igual que en la función sum, solamente que ahora estoy utilizando average, ¿correcto? Averaje, ¿no? Que es promedio. Listo, ya lo tengo. Y aquí está. Entonces, en esta voy a cambiarla, en esta me voy entonces al compilar y aquí retiro esta y le digo agregar. Yo utilizo ahora el promedio. Listo, ahí tengo el promedio. 34.8, ¿no? De todo el total, el promedio es esta que está aquí. Perfecto, ya tengo entonces otra medida. Nos vamos otra vez acá. Voy a crear una tercera medida. Clic derecho en medidas DAX, nueva medida. Y voy ahora a contar. Ahora voy a utilizar la función count, ¿no? O count rows, ¿sí? Para contar. ¿Contar qué? Por ejemplo, contar cuántas filas tiene mi tabla de ventas. Entonces voy a contar aquí. Entonces podría ponerle, por ejemplo, contar, cuenta o el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Bien, contar nada más. Igual y luego le digo count. ¿Qué significa? Contar. Aquí la tenemos. Hay varias count, ¿no? Dice count, counta X, ¿no? Count black, count rows, count X también. Distinct count y distinct count no black. Vamos a utilizar la count. Ahí está. Y me pide el nombre de una columna. Le paso otra vez cantidad vendida de la tabla ventas. Y cierro paréntesis y enter. Y ahí tengo ya mi medida. Ahora si lo utilizo aquí, mantengo seleccionada esta tarjetita que he creado. Me voy aquí al compilar un objeto visual. Retiro el promedio y agrego ahora, por ejemplo, la medida que hemos hecho de contar. Y me dice que hay 7000 filas. Y es correcto, ¿sí o no? Porque si me voy a la tabla de ventas, ¿sí? Todas son 7000 filas. Ha contado toda esta columna de 7000 filas. Muy bien, ¿correcto? Ahora, imagínate que quiero utilizar la otra función también, se llama count rows. Voy a alterar esa misma medida que he creado. Por ejemplo, la selecciono y aquí en vez de ponerle count, le pongo count rows. Voy a borrar todo esto, como para hacerlo desde cero. ¿Qué significa contar filas? Count rows. Esta me pide de frente una tabla, ya no me pide el nombre de una columna. Entonces yo le paso la tabla de ventas, la tabla directamente. Cierro paréntesis y enter. Muy bien, y el resultado es el mismo, dice 7000, mira, ¿sí? Si nos vamos aquí al que dice compilar, estoy utilizando la misma medida, la borro si deseamos, mira, para volverla a seleccionar. Le digo contar y ahí me está dando 7000 filas, ¿sí? Hay otra que se llama count distinct, que es de la siguiente forma. Vamos a hacerla de cero entonces. Entonces de acá, clic derecho, medidas DAX, le digo aquí nueva columna, nueva medida, perdón. Y aquí está, contar distinto, voy a ponerle así. ¿Sí? Muy bien, o contar únicos también podrías ponerle. Y aquí voy a utilizar distinct count. Acá está, distinct count. Esa me pide el nombre de una columna. Le paso entonces cantidad
vendida de la tabla de ventas. Cierro paréntesis y Enter. Muy bien. Entonces en esta tarjeta voy a colocar esa. Me voy entonces a la opción compilar. Retiro esta, agregar datos. Y aquí le digo, quiero utilizar contar distintivos. Ahí está, me dice 23. ¿Por qué me dice 23? Vamos a analizar esto. Vamos a ventas. Recuerden que estoy contando esta columna, ¿correcto? Y me está diciendo que aquí, indiferentemente de que haya toda esta cantidad de números, correcto, que acá hay un montón de números repetidos, 4, 4, 4, 4, ¿no? Y más abajo hay 5, 6, 7 y así. Pero números distintivos y únicos solamente son estos. Contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así. Vamos contándolo hasta acá y hasta acá. Y esto me dio una cantidad de ¿cuánto me dio aquí? 23 números únicos. Eso se llama contar distintivos o únicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces esto ya lo borro. No lo necesito. Le digo suprimir. Y nos regresamos a medidas. Entonces hemos hecho aquí en los datos estas medidas y todas las hemos utilizado en base a ¿quién? En base a esta columna llamada cantidad vendida. Por lo tanto, esta no la necesito ya, pero no puedo eliminarla, pero puedo ocultarla. Clic derecho y le digo aquí ocultar. ¿Por qué la oculto? Porque ya estoy utilizándola en la parte superior. El hecho de que la esté ocultando no significa que en la primera hoja que hicimos o página o informe, métricas por cantidad, todo desaparezca, no. Está trabajando con eso, pero cuando tú la seleccionas dices con qué campo está trabajando. Veo que está trabajando con el calendario, con la fecha, en jerarquía, con mes. Ya, ese es en el calendario. Pero aquí no veo ninguno marcado, es porque lo hemos ocultado, ¿sí o no? ¿Sí? Y si quiero volver a mostrar, me voy al modelado, aquí. Entonces verifico aquí qué cantidad está oculta con el ojito. Entonces lo vuelvo a marcar de nuevo, desmarcar, perdón, para quitarle la tacha. Y si nos vamos acá, ahí se ve. Entonces yo seleccioné mi gráfico y dice, ah, está trabajando con este. Selecciono este, sigue trabajando con este y con el nombre del estado. Y este también con categoría y cantidad. Entonces pueden dejarla si desean. Pero cuando van en este punto de medidas y no has hecho columnas calculadas, ocúltelas si así lo quieres, ¿no? En este caso lo vamos a dejar. Muy bien, entonces hemos hecho estas medidas para empezar. Primero empezamos con cantidad, es una función sum. Luego continuamos con el average, que viene a ser el de promedio. Luego continuamos con contar. Hemos utilizado count rows, lo hemos dejado así. En este caso me pidió solamente la tabla ventas. Y hemos utilizado la función contar distintos, ¿no? O contar únicos también puedes darle, ¿sí? El título. Tú le das el nombre que tú deseas, como tú lo entiendes. Y se utiliza la función distinct count, ¿no? Donde hemos contado la cantidad vendida, la columna cantidad vendida de la tabla de ventas. Entonces, esto se le conoce como medidas. Ahora vamos a crear medidas. Cuando hicimos las columnas calculadas, ingresos, costos y utilidad, las vamos a crear, pero como medidas, ¿sí? En este ejercicio. Para ello, entonces, de nuevo, clic derecho, colocamos aquí nueva medida y presten mucha atención que aquí la cosa se pone un poquito más amplia el tema. Entonces vamos a poner el mismo título, ingresos. El mismo que la columna calculada, solo que ahora va a ser medida. Igual. Y en este caso voy a empezar con una función llamada sumX, ¿sí? Esta. La función sumX significa sumar e iterar. Ahorita la vamos a explicar correctamente. Selecciónela nada más. Esta función lo primero que me pide es una tabla. Observen la sintaxis en la parte superior que me dice, pásame una tabla. ¿Cuál de las tablas de paso? Y si estoy trabajando con calendario, con ventas, incluso con la tabla de medidas DAX, ¿sí o no? La principal. ¿Y cuál es la principal? Ventas, ¿no? Entonces ahí escribo ventas. Esa es la tabla con la que quiero trabajar. Coma. Y un espacio. Entonces luego de la coma me dice, pásame ahora una expresión. Entonces yo le voy a pasar una expresión. ¿Qué expresión? Bien, le voy a pasar la expresión de la multiplicación de cantidad por el precio por unidad o precio unitario. Entonces aquí le digo cantidad de la tabla de ventas. Acá está cantidad vend de la tabla de ventas, que voy a multiplicar por el asterisco el precio de la tabla también de ventas. Cuando termine ahí, cierro paréntesis y enter. Ahorita explicamos exactamente cómo opera esta función, ¿sí? Al principio es un poquito confusa cuando lo hacemos de esta manera, pero la quiero ya creada aquí. Y aquí está ingresos, ¿ve? Aquí lo tengo.
Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, aquí, medida, esta tarjeta que dice ingresos, me doy cuenta de que está con la opción de ingresos, que es la columna calculada, la voy a retirar. Acuérdense que son 3.744.596. La retiro. Y ahora voy a colocar mi medida de ingresos ahí. Y me da lo mismo, ¿ve? 3.744.596. Está con decimal. Lo voy a seleccionar y le voy a colocar incluso aquí la moneda, ¿no? Entro aquí, le doy la moneda inglesa Estados Unidos y le quito los dos decimales para que no me muestre con tanto número. 0. Clic afuera para que desaparezca eso. Y miren, ahí está, ¿ve? Ahí la tenemos ya. Igualita que la que está acá en ingresos. Es la misma. Solamente que esto es medida, nada más. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a hacer mis costos. Ah, no, pero antes vamos a explicar exactamente cómo es que operó todo esto. Entonces, yo lo que voy a hacer es seleccionarla. Y fíjense. Esto ya lo tienes claro. Porque es igual que la columna calculada. Aquí lo que has hecho es multiplicar la cantidad vendida de la tabla de ventas por el precio por unidad de la tabla de ventas. Entonces aquí la operación es simplemente una multiplicación. Igual que la columna calculada, miren, si se van aquí, la columna calculada de ingresos, la selecciono, está haciendo lo mismo, bien. Cantidad vendida de la tabla de ventas, la está multiplicando por el precio unidad de la tabla de ventas. Pero por delante yo no he puesto ninguna función SUMEX, ¿sí o no? Porque esta es una columna calculada simple y sencilla, básica. Pero mientras tanto, la de acá, aquí mismo puedo trabajar aquí, ingresos, esta es distinta. Fíjense que ahora la misma operación, lo mismo, pero he puesto por delante ahora la función SUMEX. ¿Por qué, profesor? Porque ahora esto es una medida. Entonces, esta medida SUMEX lo que me pide es lo siguiente. Me dice, pásame primero una tabla donde yo voy a calcular la información. Le paso la tabla de ventas. Dentro de esta tabla de ventas, entonces tienes que hacer este procedimiento, esta operación, esta expresión, donde me multipliques esta columna, cantidad vendida, que se encuentra en la tabla de ventas, por el precio unidad de la tabla de ventas. ¿Sí? Entonces requiere de eso. Requiere una tabla, la tabla principal, y requiere una operación. Una vez que multiplique fila por fila, una por una, la va a sumar completamente. Y quien hace la suma es todo esto que está aquí. Y fíjense que no aparece absolutamente nada aquí. Aquí en la parte gris que tienes abajo, ¿no? La gris suave. Porque es una medida. Mientras que la columna calculada, si tú la selecciones, sí aparece físicamente. Las columnas calculadas aparecen siempre físicamente. ¿Por qué? Porque justamente son esos, columnas calculadas. Pero eso hace que la computadora utilice recursos de memoria. Más adelante, cuando trabajes con Big Data, millones de datos, esto te va a dar un poquito de problemas. ¿Por qué? Porque se va a demorar en calcular. La medida no. Selecciona la medida no. Porque no es visible, no está generando espacio, ¿no? Porque no es una columna calculada. Pero sin embargo, sí trabaja. Porque si nos vamos aquí, fíjense que hemos colocado, ya trabajó, ¿sí o no? Lo mismo acá. Selecciono este gráfico. Retiro ingresos, que es la columna calculada, y voy a colocar la medida llamada ingresos. Y mira cómo se forma el gráfico. Lo mismo acá. Retiro ingresos y selecciono la medida llamada ingresos. Acá también. Retiro ingresos, se borra y coloco ahí la medida llamada ingresos. Acá que coloqué, acá coloqué utilidad. Todavía no lo tenemos. ¿Sí? Pero acá sí. Aquí retiro ingresos y coloco la medida. ¿De acuerdo? Ahí está la medida. ¿De acuerdo? Está. Todavía no tengo utilidad. Y aquí también, a ver, retiro también ingresos y coloco la medida ingresos. Perfecto, ahí lo tenemos. Y ya recuerden que le hemos dado la moneda y le hemos quitado los decimales. ¿Sí? Pero esta hoja está funcionando mucho más rápida que estas dos que hemos hecho acá. Porque acá tiene columnas calculadas y acá también tiene columnas calculadas. Esta tiene medidas, ¿no? Bien, vamos a hacer ahora los costos, como que repitemos otra vez. Clic derecho en medidas DAX, nueva medida. Y en la parte superior vamos a poner costos, pero colóquenlo en plural, porque tenemos por acá un costo por unidad, ¿sí o no? Aquí está, ¿no? Costo por unidad. Costos. Esto va a ser igual a la función SUMEX. Acuérdate que la función SUMEX es una medida iterativa. ¿Sí? Itera fila por fila, fila por fila, ¿no? Y lo suma todo lo que hagas en esta expresión que viene a continuación. Esta función lo primero que me dice y me exige, dice, primero pásame una tabla. Le paso la tabla de ventas. Ahí está. La selecciono. Pásame una coma, ahí lo dice en la sintaxis, ¿sí o no? Le digo una coma, o punto y coma según sea la configuración de tu computador. Espacio si deseo, para que todo esté más claro cuando haga la medida. La expresión viene a ser una operación, una multiplicación, una suma, una resta, lo que tú vas a hacer, eso se llama expresión. Entonces aquí le digo, multiplícame cantidad
de la misma tabla de ventas, cantidad vendida, por, voy a poner un asterisco ahí, espacio, el costo, de también, costo unidad de la tabla de ventas. Listo, ahí lo tengo. Cierro paréntesis, una vez, porque solamente una vez se abrió la función SunX, y luego Enter. Muy bien. Y aquí lo tengo lo mismo, ¿sí o no? Entonces está haciendo esta operación de multiplicar estas dos columnas. Luego de la multiplicación, lo hace ¿dónde? En la tabla de ventas. Luego que hace la multiplicación, fila con fila, fila con fila, fila con fila, va iterando, lo va sumando. No se debe poner solamente la función sum, por ahí estarán pensando, pero ¿por qué no solamente pone la función sum? Nada más para sumar todo, ¿sí o no? No, porque no funcionaría. ¿Sí? Tiene que ser con la x, SUMX, ¿correcto? SUMX. ¿Por qué? Porque esa es una medida iterativa y se utiliza justamente para este tipo de trabajos cuando estás haciéndolo, ¿sí? Muy bien, entonces la selecciono aquí y le coloco también la moneda de una vez. Aquí le coloco la monedita, le pongo inglés Estados Unidos y esta no me aparece con decimales. Muy bien, aquí he utilizado alguno que tenga costos. Creo que ninguno, ¿no? Ninguno le he puesto costos acá. No estoy utilizando aquí ningún costo. Entonces ahí la tengo para su momento, ¿no?, de realizarla. Aunque la puedo colocar aquí, miren, en esta tabla que tengo espacio. Por ejemplo, esta la puedo ir cerrando un poquito. Y aquí tengo espacio para colocar costos. Vamos a colocarlo entonces ahí. Costos. Y ahí están nuestros costos, ¿no? La utilidad obviamente tiene que ir diferente. Entonces me voy aquí al compilar un objeto. Y aquí lo puedo mover. Entonces ingresos primero, luego costos y la utilidad después acá. Aquí la muevo. Ahí se está moviendo, en segundo lugar, y costos la subo. Listo, ahí tengo un nuevo orden, ¿no? Ingresos, costos. Recuerden que esta utilidad tengo que sacarla de acá. Ahora voy a crear la utilidad. ¿Cómo hago eso? Me voy a los datos. Clic derecho en las medidas DAX. Le digo nueva medida. Y voy a colocar utilidad, beneficio o costos. Le voy a dar utilidad lo mismo también. Esto va a ser igual a ingresos, la que acabo de crear. Mira que ya aparece simplemente ingresos, no aparece que se encuentre en ventas ni nada por el estilo, porque es una medida, no está ni en calendario ni en ventas, entonces ingresos. Luego esto lo voy a restar con un menos, con costos, y ahí está costos también libre, ¿ve? No se muestra la palabra ventas porque no se encuentra en ventas, ¿no? No es una columna calculada. Y luego enter. Y ahí lo tengo. Entonces aquí está mi utilidad, la selecciono, le paso también la moneda de una vez, inglés Estados Unidos, y se aparece con decimales en lo quito. Cosa que así no me ocupa mucho espacio aquí, ¿no? Entonces en la tablita que tengo aquí seleccionada voy a retirar la utilidad, que es la columna calculada, y voy a colocar mi utilidad pero como medida. Y ahí la tenemos, ¿sí? Lo bueno de las medidas es que ya aparece con los mismos títulos que yo le he dado, miren, no tengo la necesidad de estar cambiándolo. Acá también el gráfico, selecciono utilidad, lo retiro y le pongo la utilidad. Listo, entonces ahí tengo la medida ya. Todo este trabajo está hecho en función a medidas. El segundo, que fue métricas columnas calculadas, está hecho en función a las columnas calculadas, que son las que están acá, que hemos hecho abajo en ventas, ¿sí? Y la primera fue también con columna calculada implícita, solamente todo se trabajó con cantidad, ¿sí? Así hemos ido en ese orden. Con la columna cantidad nada más, hemos hecho columnas calculadas aquí, que fueron los ingresos, los costos y las ganancias, que son estos que estoy seleccionando aquí, este y este. Y aquí estamos haciendo medidas. Las medidas son mucho más poderosas, mucho más rápidas. Si me voy aquí a medidas, aquí están mis medidas, miren. Me voy aquí a los datos, no aparece ninguna cabe. Por más que las selecciones, no te van a aparecer ningunas. Están como ahí, como si estuviesen dormidas, listas para que tú las utilices cuando quieras. Pero estas se le llaman medidas, ¿de acuerdo? Ahora voy a hacer el margen de ganancia, ¿de acuerdo? El margen. Clic derecho, nueva medida. Entonces ya puedo hacer mi margen acá. Margen de ganancia. Voy a poner margen nada más. Esto va a ser igual a la utilidad, que ya la tengo, que es justamente la medida que tengo. Y la voy a dividir entre ingresos, que también ya tengo mi medida llamada ingresos. Entonces voy a dividir la utilidad ingresos para tener mi margen. Enter. Y listo. ¿Dónde voy a colocar ese margen? Vamos a colocarlo, por ejemplo, ¿qué te parece si lo colocamos en un gráfico como este que ves aquí, ¿sí? En el gráfico de líneas? Entonces vamos a tener que retirar algunas opciones acá. Para retirar algunas opciones acá, ¿qué hago? Me voy aquí al botón que dice compilar un objeto visual, ¿de acuerdo?
Voy a hacer algo interesante. Voy a retirar este compilador de aquí, ¿correcto? ¿Cómo? Yéndome aquí. Perdonen ahí se creó esto. Voy a borrar esto. Yéndome a ver y en ver, conmutador. Le voy a quitar este que dice mover, compilar un objeto visual al conmutador de panel. Lo voy a desactivar. Miren cómo acá desapareció. Y si entro al más, ya está inactivo. ¿Por qué? Porque lo necesito ahora aquí en los gráficos. Listo. Para mí me está haciendo más fácil trabajarlo acá, ojo, ¿ve? Yo entro aquí, miren, ¿ve? Yo puedo retirar algún elemento, incluso cambiarlo de gráfico si lo deseo. Por ejemplo, en estos casos ya no quiero la leyenda, el año. Le quito la leyenda. Y aquí estoy viendo todo, ¿sí o no? Toda la información de los 4 años porque no he marcado ni un año. Si yo marco aquí un año, fíjense que estoy viendo el 2020, 21, 22 y 23. Pero ya no estoy haciendo la comparativa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque voy a hacer algo aquí adicional. Entonces selecciono el gráfico, aquí, y en este gráfico voy a poner los ingresos y también el margen de ganancia. Entonces entramos aquí, ya no acá, mira, ve, porque acá lo he colocado. Entonces me dice fecha, está bien los meses, los ingresos están muy bien. Y necesito ahora mi margen, pero este gráfico lo debo cambiar a otro tipo de gráfico. Entonces entro aquí y voy a buscar el gráfico que corresponde, déjenme ver aquí, un gráfico de 2 en 1. Este que está acá, si no me equivoco, el gráfico de columnas apiladas y de líneas, este. Entonces lo selecciono, perfecto, muy bien, ya cambió. Cierro aquí la flechita. Entonces repito, en el eje X tenemos el mes, en el eje Y tenemos los ingresos, ¿sí? Y en el eje de Y de línea no tengo nada. Aquí quiero poner mi margen, el que acabo de crear. Entro aquí, entro a medidas DAX y le pongo aquí el margen. Perfecto, y aparece como líneas, ¿ve? ¿Sí? Entonces ya tengo mi margen ahí. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es configurar un poquito este gráfico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las líneas las voy a cambiar a unas líneas cuadraditas. Vamos a hacer eso. Para hacer eso, entonces lo que voy a hacer es irme aquí a mi formato, aquí a la derecha. Formato. Este botoncito que es formato, el que he activado acá. Por eso el formato es uno de los que tienes que tener activado siempre junto con los datos. ¿De acuerdo? Ya, entonces entro a formato. Y en formato más abajo entro a la opción de líneas. Bajamos un poquito más y por aquí voy a ver una que dice tipo de líneas suave. Aquí lo cambio, no lo quiero ya suave, lo quiero paso. Y mira cómo se convierte. Le voy a cambiar el color, le voy a decir rojo, por ejemplo, ahí cambia rojo. Está con, ¿sí? Con unos puntitos, con unos marcadores activados. Está bien que esté con unos marcadores activados aquí. Marcadores, ¿sí? Pero se cambió otra vez el lineal, aquí le voy a poner paso de nuevo. Listo. Muy bien. Aquí puedo hacer clic para ocultar este campo, ¿sí? De los gráficos. Le hago clic y ahí tengo. Entonces selecciono 2020. Miren ahora cómo estoy comparando. ¿Ve? Cuando le pongo esto, yo siempre le quito las etiquetas porque no me deja ver la información correctamente. ¿Sí? Salvo que entre aquí. Y ahí puedo ver si o no completamente. Pero ahí no puedo cambiarlo a otro año, ¿no? Para compararlo, ¿no? Entonces vuelvo y le voy a quitar aquí las etiquetas. ¿Dónde se la quito? Bajo por aquí a una opción, quito líneas y aquí está etiqueta de datos, se la voy a quitar. Listo, lo quiero ver así, de esa forma. Entonces mis ingresos son las columnas azules y los márgenes son las líneas que ves aquí, el margen de ganancia. Fíjense que en el año 2020 mi ingreso en enero fue de 98.631, pero mi margen fue de 0.57%. ¿De acuerdo? Otra cosa que podemos cambiar aquí en el margen es poner el porcentaje porque aquí está con punto. Por ejemplo, lo voy a colocar en la tabla. Voy a seleccionar la tabla aquí y en esta tabla quiero ver aquí mi margen de ganancia. Entonces, para eso entonces ingreso aquí también. Ya no es necesario que vayas acá, aquí. Y aquí voy a colocar otro campo llamado margen. Agregar, entro a medidas y le digo aquí margen. Y ahí tengo mi margen. Y fíjense, voy a cerrar acá. Ahora un poquito más. Se muestra así, ¿ve, no? Con decimal. Entonces selecciono aquí en mi campo el margen, la medida margen que acabo de crear. Y arriba le voy a colocar este simbolito de porcentaje para que aparezca ahí con porcentajes. Y le voy a quitar a un decimal. Listo, un decimal nada más se ve ahí. ¿Sí? Pero está demasiado grande esto, ¿sí o no? Entonces voy a ir ajustando un poquito para tener esos 4 campos ahí. A ver qué les parece esto. Ingresos también un poquito más. Costo también me parece que puedo hacerlos. Ahí, revisando. Y listo. Creo que está mucho mejor. Y ahí tengo entonces mi margen.
Ya lo tengo con el símbolo de porcentaje. Igual acá. Acá, por ejemplo, estoy viendo en 98.631, pero en dinero. Y si me voy al puntito, ya me muestra ahí con porcentaje, 57.1. En este caso, por ejemplo, me dice que en enero tuve este ingreso, pero mi margen fue 57.1%. Igual aquí ve. Que superó el margen, ¿sí o no? El margen de ganancia. Lo superó. ¿Correcto? Y miren acá, estos en el mes de octubre tuve 103.065, pero mi margen fue de 53.9%. Y así cada uno de ellos. Bien, entonces ahí lo tengo, entonces un gráfico de líneas, los dos. Recuerden que esto se cambió porque cambié el gráfico a este. Este es un gráfico de columnas apiladas y de líneas. Se muestran dos gráficos en uno solo. Muy bien, entonces ahí tenemos el margen más el ingreso. Y así podrías colocarlo en cualquiera de esas otras tablas. Puedo decir comparando el 2021, puedes comparar el 2022, el 2023. Así vas viendo cada año, ¿no? Tus ingresos y tu margen de cada uno de los años. Desactivo y aparece otra vez todo. Aquí en utilidad, arriba en la parte superior, tenemos todavía el campo que dice utilidad. Voy a quitarlo y en su reemplazo voy a poner el margen, que es uno de los campos importantes ahí. Entonces voy a colocar aquí el margen. Ahí lo tenemos, ¿no? Pero el título dice utilidad. Donde lo cambio, puedo seleccionarlo aquí. Vamos a ver si hago doble clic. Exactamente, hago doble clic y ahí le pongo margen. Y enter. Entonces ya cambió ahí al margen. Si aquí cambio, voy cambiando, miren cómo el margen también se va moviendo, ¿eh? Tanto como tus ingresos totales de cada uno de los años. El botón de reseteo, recuerden que es una copia de métricas columnas calculadas. Si yo lo selecciono, por ejemplo, selecciono uno de estos, un año de estos, hago control y le hago clic, se me va a la otra hoja. ¿Qué debo de hacer? Recordemos esto. Primero desactivo todo aquí, que no esté nada marcado, todo que esté con los filtros desactivados en la parte superior, ¿no? Los segmentos. Y aquí este botón lo voy a tener que configurar. Primero me voy a ver marcadores, ¿no? Aquí ver marcadores. O si no, directamente aquí en el más, le digo quiero ahora trabajar con los marcadores. Listo, hago clic aquí en esta que dice marcadores y ahí tenemos marcadores. Y aquí están las dos hojas que hemos hecho, ¿no? Los dos marcadores que hemos hecho antes, ¿no? De métricas por cantidad, que trabaja con esta hoja que está abajo, y métricas por columnas calculadas, que trabajan con esta. Pero no tenemos una de medidas, entonces lo agrego. Pero antes nos fijamos si todo está correcto, lo estoy viendo perfectamente bien porque le voy a tomar una foto, ¿no? Una captura. Entonces le digo agregar, y aquí está, doble clic, y lo voy a cambiar a medidas, porque así sé que este marcador va a trabajar con la hoja de medidas. Pero repito, puedes dar el nombre que tú quieras, pero siempre dar un nombre que tú entiendas y lo puedas seleccionar después. Listo, ya terminé con esto. Entonces cierro aquí marcadores. Selecciono el botón, que es este, y entro a sus formato. Entro a formato, correcto. Vamos a ver aquí. Sí, aquí está acción. Acción está activada. Debo ingresar aquí. Y aquí donde dice marcador está perfecto, pero aquí está mal. Dice marcador con métricas de columnas. O sea, está trabajando con la segunda hoja. Yo le digo, quiero que trabajes ahora con medidas. Eso es todo. Probémoslo. Seleccionamos un mes cualquiera. Seleccionamos un año cualquiera. Y seleccionamos por aquí un estado cualquiera. Para volver todo a resetear o volver todas las vistas por defecto, le hago clic, control y clic en reset. Y ahí está. Bien, entonces así se resetea este botón nuevamente. Lo vamos repitiendo varias veces para que vaya quedando claro y no se olviden de los temas que hemos visto anteriormente.